Muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida al segundo día de nuestro evento virtual desarrollado por Alca Ingeniería Integral. Para nosotros es un gusto que nos acompañen en esta experiencia. Estaremos desarrollando un conjunto de sesiones enfocadas en los diferentes sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental, gestión en la seguridad humana, gestión en la responsabilidad social empresarial, gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Camila Hernández, es un placer estar con ustedes y acompañarlos durante esta experiencia. Buenos días, estimado Raúl, don Raúl, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Es importante mencionarles que la sesión tendrá una duración de 60 minutos, 45 minutos de contenido y al final 15 minutos de preguntas y respuestas. Conforme vaya avanzando la sesión, podrán ir generando sus preguntas en el espacio al lado derecho de las pantallas y al concluir el contenido, pues daremos el inicio al espacio de preguntas y respuestas. También recalcarles que se les adjuntará un enlace donde podrán darle clic y calificar la sesión del día de hoy. A continuación, al ser las 10 de la mañana, daremos inicio con nuestro segundo tema, operación en espacios confinados, por don Raúl Álvarez, ingeniero industrial, máster en sistemas integrados como salud, calidad, ambiente y responsabilidad social. Tiene un diplomado en salud ocupacional, es instructor para normas OSHA en industria y construcción, cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor y facilitador para industrias, construcción, hotelería y servicios. Don Raúl, adelante. Vamos a empezar nuestro tema hoy con el tema de espacios confinados. Este es un tema muy interesante y complicado, que tiene algunas aristas bien interesantes que vamos a tratar de darles los tips necesarios para que puedas específicamente conocer cuáles son aquellas actividades específicas y cuáles son aquellas prevenciones que tenemos que tener antes de poder realizar una operación en espacios confinados. Vamos a ver ya casi la presentación. Un minuto, por favor, para que podamos iniciar. Igualmente, esta presentación está basada en los requerimientos normativos de OSHA, específicamente para la división de construcción específicamente, perdón, de industria, la 1910, y el apartado es el 148, por si gusten en algún momento consultarlo o ver cualquiera de las condiciones específicas que tiene este requerimiento normativo, pueden verlo en esta sección, ¿sí? Ok, vamos a un minuto, que hay un problemita técnico. Igualmente, es importante que ustedes validen qué tienen hoy por hoy en sus empresas desde la parte de análisis de riesgos, equipos, sistemas y demás con los que contamos para este tema de espacios confinados. Por ejemplo, muchas veces hemos visitado empresas y compañías donde lo que nos han dicho es que quien hace sus trabajos en espacios confinados son sus contratistas específicamente, y no hay un control específico de cómo están llevando a cabo su gestión, tanto a nivel crítico, desde la planificación, cómo garantizamos específicamente que el contratista tiene la competencia
para ejecutar esos trabajos específicamente y cómo podemos de alguna manera generar estos aspectos críticos. Ok. Un minuto, por favor. Vamos a ver nuestros temas importantes, vamos a ver las definiciones críticas y cómo aplicarlo, vamos a ver los requerimientos normativos que tenemos que tener según la norma, como les decía, la 1910-148, vamos a establecer un poquito el control de riesgos y las acciones preventivas. Entonces, lo primero que vamos a realizar y vamos a ver un poquito de datos importantes. ¿Qué tan riesgoso es una operación en espacios confinados? Vamos a ver 4 características principales que nos llevan específicamente a validar qué tan riesgoso puede ser un espacio confinado. Lo primero que tenemos específicamente es que son atmósferas peligrosas. En definitiva, siempre que veamos un espacio confinado, tenemos que hacernos la idea de que tiene una atmósfera peligrosa o hay una gran probabilidad de que ese espacio confinado tenga una atmósfera peligrosa. Segundo, o la segunda característica importante es que es o son 50 a 100 veces más peligroso hacer un trabajo en espacio confinado que cualquier otra actividad industrial que tengamos en nuestras empresas actualmente. Tercero, el 40% de las muertes están relacionadas a una deficiencia de oxígeno. Recuerden lo que les decía en la primera característica, hay una atmósfera peligrosa. Y se ha establecido específicamente que el 40% de las muertes siempre están relacionadas a una deficiencia de oxígeno específicamente, que no es fácilmente identificable y vamos a ver más adelante. Después nos habla sobre la cuarta característica que dice que el 60% de los que tratan de rescatar a alguna persona fallecen en el intento. ¿Qué quiere decir? Que más de una persona, cuando se siente o está acompañando a otro trabajador que está realizando una operación en espacio confinado, siempre trata de rescatar a una persona que está con problemas dentro del espacio confinado sin tener los equipos, sin tener la capacitación, sin tener la capacidad y sin avisarle a otra persona. Vamos a ver específicamente un video sobre una situación, ¿verdad? Que ustedes mismos van a sacar algunas conclusiones y les voy a dar algunos tips en unos momentos. Veamos. Este martes, cerca de las 9 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos de Ipiales recibe el llamado de emergencia desde el terminal terrestre de pasajeros. Se trata de José Heriberto Valladares, un operario de una empresa contratista, quien ha permanecido durante varios minutos al interior de una alcantarilla, donde al parecer adelantaba trabajos de inspección para una empresa privada, para la cual trabaja hace tan solo 8 días. Un obrero, digamos, de una empresa de Bogotá que estaban haciendo un levantamiento al nuevo Culver, quedó atrapado en esa alcantarilla, pues él baja sin ningún tipo de protección, sin medidas de seguridad.
Una patrulla del Cuerpo de Bomberos, conformada por el teniente José Oviedo Rosero y su compañero, el bombero Víctor Rosero, son los primeros en atender el llamado de emergencia. El teniente José Oviedo, un experto y recorrido bombero de rescates en áreas confinadas, es quien baja para intentar salvar la vida del operario Valladares. Minutos más tarde, y ante la complejidad de las labores de salvamento, llegan más de 10 unidades del Cuerpo de Bomberos a reforzar las tareas de rescate. Y posteriormente se llaman los bomberos, los cuales en su rescate, también la alcantarilla muy angosta, quedan atrapados. El primero en ser rescatado es el operario José Heriberto Valladares, quien al parecer habría muerto al interior de la alcantarilla, ya que no respondió a los esporádicos intentos de reanimación de los que fue objeto algunos minutos después de haber sido rescatado. La tragedia ahora es parte de esta emergencia. José Valladares, de 45 años, muere en su trabajo. Deja 4 hijos, más pequeños de tan solo 4 años. Es la edad perfecta para que la tragedia se camufle en la única realidad para un inocente, el juego. Deja 4 hijos. Deja de 22, 20, 9 y 4, pero mi hijo el mayor está estudiando. A partir de ese momento iniciaría otra desesperada lucha. Esta vez la pelea era frente a frente con la muerte por 2 compañeros bomberos, por 2 amigos. En esta lucha todos estaban dispuestos a arriesgar su vida por rescatar a sus compañeros, a sus amigos, quienes aún permanecían en el fondo de esta alcantarilla. ¡Oviedo! Tranquilo, hermano, vamos, tranquilo. Tranquilo, vamos, guardar, tranquilo, vamos, asegúralo bien. No sabes asegurarlo, vamos. Pero la muerte también estaba dispuesta a pelear y esta vez se empeñó para cobrarle al Cuerpo de Bomberos tantas batallas por ellos ganadas. Según el reporte de los médicos de urgencias, llegó sin signos vitales, presentando un cuadro de asfixia por intoxicación, al parecer por gases tóxicos. Entre estos podría ser el metano. Solo los bomberos Víctor Rosero y Juan Cortés, quienes pusieron al límite su resistencia, lograron sobrevivir en esta batalla con la muerte. Batalla que ganaron, pero que les deja profundas heridas en el alma. Las del cuerpo se olvidarán en el próximo rescate, enseñanza que les dejó su amigo y maestro, el teniente José Oviedo Rosero, un bombero que ofrendó su vida en cumplimiento de una misión que aceptó hace más de 3 décadas. José Oviedo Rosero, a sus 40 años. Bien, en este caso vimos específicamente algunos de los errores cometidos a la hora de hacer un rescate en espacios confinados. Pero vayámonos a analizar un poquito más qué fue lo que sucedió. Lo primero que nos dice es que hay dentro de esa alcantarilla un trabajador que tiene 8 días de haber entrado a trabajar para la empresa que lo contrató para hacer ese trabajo específicamente dentro de esa alcantarilla. Quiere decir, nuevo, no hay experiencia, no hay conocimiento, no hay capacitación específicamente, y él expone su vida y fallece.
Y también tenemos el otro lado de la moneda, o el otro extremo, específicamente donde tenemos un rescatista que fallece también, que tenía 30 años de experiencia haciendo rescates en espacios confinados. ¿Qué nos dice esto? Que en definitiva no tenemos la certeza de que porque yo haya hecho muchos trabajos en espacios confinados nunca me va a pasar nada. Veamos los dos extremos. Uno tiene 8 días y fallece, el otro tiene 30 años haciendo rescates en espacios confinados y también pierde la vida dentro del espacio confinado. Aparte de eso, no hay coordinación específica para hacer las maniobras de ingreso, de rescate, de aseguramiento de la persona que va a ingresar a tratar de hacer el rescate, ¿verdad? Y tienen que entrar otros bomberos, con otros rescatistas, con otros equipos específicos para poder tratar de mantener un poco el riesgo y poder rescatar, pues obviamente los cuerpos que están dentro de los dos que ingresaron a hacer el trabajo en su momento, ¿verdad? Entonces, la vida real y el espacio confinado. En definitiva, las muertes relacionadas a atmósferas peligrosas están relacionadas a un 43% a una deficiencia de oxígeno. Quiere decir que no había oxígeno dentro del espacio confinado y que por eso las personas fallecen en un 43%. Hay un 29% de esas muertes en Estados Unidos, ¿verdad? Según el estudio FACE, que dice que el 29% de esas muertes están relacionados a gases tóxicos. Otros que son atmósferas tóxicas que están relacionados a un 21% y otros riesgos específicos que están con un 7% específicamente. Después tenemos las muertes por espacios confinados. ¿En qué mayormente muere la gente? En tanques de agua, tanques de diésel, tanques de gasolina, tanques sépticos, tanques de cualquier tipo de producto terminado, de materias primas, de cualquiera de estos específicos sistemas es donde mueren. Tuberías de agua, tuberías de aguas negras, tuberías de plantas de tratamiento, cualquier tipo de tubería. Digestores, pozos de aguas negras, silos, alcantarillas y bóvedas. Vean la cantidad de fallecidos específicamente o cómo se han comportado los indicadores en cuanto a las muertes dentro del espacio confinado. Como ven específicamente, más del 50% está relacionado a tanques y tuberías. Así que si usted hace trabajos en algunos de estos espacios, hay que tomar en cuenta estos aspectos. ¿En qué están relacionadas las fatalidades? En definitiva, a excusas. ¿Cuáles son aquellas excusas que ponemos para exponernos al riesgo? No solamente en los espacios confinados, es porque estamos acostumbrados a exponernos a diferentes riesgos y son solo excusas. Por ejemplo, por eso pongo esta imagen de primero. Dice, dentro del espacio confinado no hay escape. Una vez que el peligro me atrapó, la probabilidad de que yo pueda salir de ahí vivo es muy baja. Yo siempre le digo a los colaboradores que van a hacer trabajos en espacios confinados, cuando estamos haciendo entrenamiento como este, es, si están expuestos a un espacio confinado, recuerden que tienen de 50 a 100 veces probables de que los saquemos muertos de ese espacio confinado. ¿Por qué? ¿Qué son las excusas que ellos ponen? Es solo un minuto, no pasa nada, ¿verdad? ¿Cierto o no? Después, otro de las excusas que ponen es, mientras usted se prepara con todo eso, con todo ese equipo y esas cosas, yo entro y hago el trabajo sin problema. O sea, a veces pensamos de que hacer el permiso de trabajo, la reunión de ingreso, la verificación del monitor, del medidor de gases, del ventilador, del trípode, de las escaleras, de los arneses, de las cuerdas, de los cascos, de los focos, de los radios, todos los implementos necesarios que tengo para poder entrar a un espacio confinado es solamente temas adicionales. Lo he hecho así muchas veces y nunca me ha pasado nada. Otro, ¿verdad? Eso es cuando dicen específicamente, yo tengo 30 años haciendo esto y vea, falleció el bombero que trató de hacer el rescate del muchacho en la alcantarilla. Así funciona, porque tenemos muchas personas que piensan que ya porque tienen muchos años de exponerse al riesgo, nunca les va a pasar nada. Otra de las excusas es, el monitor de gases está calibrado. ¿Cuándo? Hace un mes. ¿Cada cuánto hay que calibrar el monitor de gases? Se los dejo de pregunta. Otra de las excusas es, déjeme a mí y observe. Otra de las excusas es, la nariz es el mejor sensor.
Entonces, estos son algunas de las excusas críticas que ponen la mayoría de los trabajadores para exponerse a riesgos en espacios confinados. Otro, este es el que más me duele específicamente, porque nuestros sistemas de gestión a veces se vuelven tan burocráticos que es solo firma el permiso y listo, yo me encargo del resto. Así dicen específicamente algunos contratistas. ¿Por qué? Porque hacemos permisos que son inmanejables o hacemos que el sistema se entrabe tanto que el contratista o la persona que tiene que hacer el trabajo prefiere 1000 veces nada más decirte, firma el permiso y listo, yo me encargo del resto. Entonces, siempre me encanta mi amigo Einstein, ¿verdad? Él siempre decía algo que es más importante la imaginación que el conocimiento. Entonces, dentro de un espacio confinado, pregúntese cuál es el riesgo, qué había ahí adentro y empezar a revisar específicamente las definiciones que vamos a ver en adelante. Por ejemplo, vamos a empezar a ver la definición de OSHA. ¿Qué nos dice OSHA que es un espacio confinado? Esto, como les decía, está en el apartado, en la versión 1910, en el apartado 146, donde nos dice que un espacio confinado debe ser lo suficientemente grande y configurado para que un empleado pueda entrar y realizar un trabajo asignado. O sea, es para que usted pueda entrar desde su cabeza hasta los pies, completo, ¿verdad? Ahí adentro de ese espacio confinado. Y también tiene medios limitados o restringidos para entrar o salir. O sea, tiene limitadas salidas, limitadas entradas, o su configuración para entrar o salir de ahí es complicada, ¿verdad? Esa es otra de las condiciones que debe tener. Y la última condición que tiene que tener, según la definición de OSHA, es que no está diseñado para ocupación humana continua. O sea, que un trabajador no puede vivir ahí, que usted no puede realizar labores normales de su vida en ese lugar. Eso es la definición de espacio confinado. Según lo que establece OSHA, se necesitan cumplir los 3 elementos para que se catalogue como un espacio confinado, ¿sí? Entonces, tiene que ser suficientemente grande, tiene que tener medios limitados de entrada y salida y tiene que estar no diseñado para ocupación humana continua. O sea, no tiene que ser para ocupación humana continua. Si cumple esas 3 condiciones, por definición OSHA, es un espacio confinado. Pero hay algo muy interesante que lo establece NIOSH, ¿verdad? En su definición, y NIOSH nos dice, es un espacio que está diseñado, que tiene aberturas limitadas de entrada o salida, ventilación natural desfavorable, podría contener o producir contaminantes peligrosos al aire y que no está destinada para la ocupación humana continua. Entonces, NIOSH todavía nos ayuda a ampliar más esta definición y nos dice, no es solamente que tenga entradas y salidas limitadas, no es solamente que tenga, que sea diseñado para que yo entre completamente en ese lugar, y no es solamente que no esté diseñado para que yo viva ahí, sino que puede tener atmósferas peligrosas, ¿verdad? Como lo vimos en los gráficos iniciales, es que las atmósferas peligrosas, la deficiencia de oxígeno es la que más riesgo nos provoca en este tema, ¿ok? Bien, entonces ahora analicemos un poquito. Pregúntese siempre, ¿será un espacio confinado? Definitivamente hay que identificar específicamente dónde yo voy a trabajar. Obviamente en este caso es muy sencillo identificar. Esto es un espacio confinado, es un silo, ¿verdad? En definitiva es suficientemente grande para que yo entre ahí, tiene entradas y salidas limitadas, no está diseñado para ocupación humana continua y podría contener atmósferas peligrosas, ¿verdad? Según nos dice NIOSH. Pero ¿qué pasaría en este caso? Un contenedor, un furgón, un contenedor específicamente. Vamos a ver, ¿suficientemente grande para que alguien entre ahí? Sí. ¿Tiene entradas y salidas limitadas? Depende. ¿Está diseñado para ocupación humana continua? No, pero se adapta. ¿Y puede generar atmósferas peligrosas? Definitivamente sí. Si yo guardo químicos en ese lugar o algún equipo o algún químico que me haga alguna reacción y me desplace el oxígeno, definitivamente voy a estar generando alguna atmósfera que me pueda hacer complicado, ¿verdad? Este es otro ejemplo donde vemos, ¿será un espacio confinado? Cualquier tanque
procesamiento de aguas residuales podría ser un espacio confinado. Entonces, ahí es donde empieza la evaluación nuestra y tenemos que evaluar todos aquellos componentes usando primero las 3 condiciones que nos establece OSHA más la 4ª que nos establece NIOSH sobre las atmósferas peligrosas, ¿verdad? En definitiva, ya vimos, una alcantarilla será un espacio confinado. Dependerá del análisis de riesgos, ¿verdad? Y un colector final de polvos específicamente podría ser un espacio confinado, podría ser, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿todo espacio confinado requiere permiso? ¿Qué creen ustedes? En definitiva, yo preferiría ponerle que todo espacio confinado requiere un permiso de entrada a jugarnos la posibilidad de que algún trabajador pueda quedar atrapado dentro de él por no haber cuidado el hecho de que por no llenar un papel, por no hacer prepararse, cualquier empleado entró ahí y hubo alguna probabilidad de que le sucediera algo y eso nos generó ese problema. Entonces, ¿qué debe hacer? Para que yo requiera que un espacio confinado tenga permiso, tiene que cumplir uno o más de los siguientes aspectos. ¿Cuál es el primero que tiene que tener? Dice, contiene o existe alguna posibilidad de contener o de generar una atmósfera peligrosa. Recordemos, la mayor cantidad de las muertes dentro del espacio confinado está relacionado a atmósferas peligrosas. Entonces, si hay alguna posibilidad, probabilidad, duda, o yo creería que sí, póngale permiso de trabajo. 2, contiene o tiene el potencial de que haga alguna reacción con una atmósfera peligrosa, hay que colocar un permiso de trabajo. Y, esto es muy importante, tiene una configuración interna donde el entrante, en este caso, o el operador que ingrese a hacer la tarea en el espacio confinado, pueda quedar atrapado, pueda ser asfixiado, pueda ser molido, pueda ser desmembrado dentro del espacio confinado, hay que ponerle un permiso de trabajo. Y por último, dice que cuando contiene algún riesgo grave para la salud, es importante que le pongamos un permiso de trabajo. En definitiva, siempre lo tiene que tener. ¿Sí? Muy bien. Siempre uso a mi amigo Napo. Napo nos da consejos muy buenos, aunque él siempre se expone, ¿verdad? A los riesgos específicamente. Entonces vamos a ver qué nos dice Napo. Se le olvidó a nuestro amigo Napo que había posibilidades de atmósfera peligrosa dentro del tanque y aún así usó un encendedor. Se le olvidó que tenía que ponerse un arnés, se le olvidó que tenía que monitorear, se le olvidó que tenía que ventilar, ¿verdad? Napo siempre nos enseña algunas cositas importantes. Muy bien. ¿Qué nos dice OSHA sobre las responsabilidades que tiene que tener el patrono sobre espacios confinados? ¿Qué tan riesgosa es una operación de espacios confinados? Vamos a verlo. Primera responsabilidad del patrono. Hay que identificar, señalizar todo espacio confinado con los requerimientos mínimos para poder ingresar a ese lugar. Quiere decir que vamos a ver, esto es el patrono o el representante. Recordemos que cualquier ingeniero de mantenimiento, cualquier ingeniero de producción, cualquier ingeniero o cualquier jefe de mantenimiento, de operaciones, de gestión, es un representante del patrono. Así que no es solamente de que esto le toque al dueño de la compañía o al gerente general, sino que él puede delegar en usted o en mí la responsabilidad de hacer esa identificación y esa señalización. ¿Ok? Entonces hay que identificar todos los espacios confinados y cuáles son los requerimientos mínimos que va a requerir
cuando vayamos a hacer ingresos a ese espacio confinado. 2, hay que establecer cómo se monitorea ese espacio confinado o cómo se mide la atmósfera en ese espacio confinado. 3, cómo va a garantizar la competencia de las personas que realizan operaciones en espacios confinados. Es importante tenerlo y hacerle referencia a ese punto. Y 4, ¿cuál es la cuarta responsabilidad que tiene el patrono? Es establecer procedimientos para evitar la exposición de personas a riesgos o fatalidades dentro del espacio confinado. Así que es muy sencilla. Número 1, identifico, hago un inventario. 2, establezco cuáles son los niveles óptimos que va a tener cada espacio confinado para permitir ingresos, ¿verdad? O sea, tengo que tener un monitor de gases. 3, capacitación. Necesito capacitar y saber que mis empleados y mis contratistas son competentes para entrar ahí y que conocen los riesgos y saben cómo controlarlos y cómo responder. Y 4, establecer procedimientos para evitar exposición de personas, o sea, bloqueo. Tengo que evitar que cualquier persona me ingrese a un espacio confinado por no tener autorización específicamente. Bien. Después tenemos la parte de medición de gases. ¿Qué nos dice el requerimiento de OSHA en la parte de medición de gases? Mida para saber qué condiciones existen. Mida continuamente. Mida primero el oxígeno, los combustibles y los tóxicos. Pruebe, quiere decir testee la respuesta al monitor. Cada monitor de gases o cada marca específica de fabricante de monitor de gases tiene un procedimiento práctico para probar la respuesta al monitor. Es importante que usted vaya al manual del equipo que usted compró o que vaya a comprar y vea cuáles son las pruebas que tiene que hacerle para testear de que el monitor está teniendo respuesta automática como debe de ser. Y 5, ¿qué datos tiene en la pantalla? ¿Qué significa 8%? ¿Qué significa 35 partes por millón? ¿Qué significa 200 partes por millón? Es importante que sepamos específicamente cuáles son los valores que nos da nuestro monitor de gases, ¿verdad? ¿Qué significan las luces? ¿Qué significa la vibración? ¿Qué significa la alarma específicamente audible que tiene el monitor de gases, ¿verdad? ¿Cuántas alarmas tiene? ¿Qué pasa si alguna de las alarmas no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que hacer medición de gases? Porque hay algo que se llama consumo de oxígeno. ¿Qué me consume el oxígeno? Todo proceso de combustión, cualquier motor, bomba o sistema mecánico que usted tenga dentro de ese lugar que use diésel, gasolina, ciner, aguarrás, cualquier tipo de proceso de combustión que usted genere dentro del espacio confinado te va a consumir el oxígeno. Acciones bacterianas. Quiere decir que si dentro del espacio confinado hay bacterias, por ejemplo, en una planta de tratamiento, en un tanque séptico, en un alcantarillado, siempre va a haber acciones bacterianas que nos van a consumir ese oxígeno. Reacciones químicas, en definitiva, si yo estoy usando químicos que van a hacer reacción con lo que hay dentro del espacio confinado, me van a consumir el oxígeno. Y en definitiva, para nadie es un secreto, que no es lo mismo una persona dentro de un espacio confinado que 5, ¿verdad? Obviamente siempre todos tenemos un consumo de oxígeno y vamos a necesitar más o mayor demanda de oxígeno específicamente, porque principalmente cuando hacemos trabajo dentro de espacios confinados, siempre nuestra demanda de oxígeno va a ser mayor que cuando estamos en espacios externos o abiertos. Tenemos la parte de qué nos desplaza el oxígeno. Tenemos que tener claro y en cuenta que hay gases como el nitrógeno, como el argón, como el helio y como el CO2 que nos pueden hacer desplazamiento de oxígeno y eso nos va a hacer riesgos específicamente que nos puede hacer que quedemos atrapados en ese espacio confinado y nos vaya a generar algún problema. ¿Por qué tenemos que hacer medición de gases? Esta tablita es un resumen específicamente de algún estudio que ha hecho NIOSH y específicamente sobre cómo se comporta el oxígeno o la deficiencia de oxígeno en nuestro cuerpo. Normalmente nosotros tenemos que para poder vivir, el oxígeno que respira, el aire que respiramos diariamente tiene una concentración de 21% de oxígeno. El 20.5% es la concentración mínima en la que yo debería estar sin tener ningún suministro de aire. Quiere decir algún autocontenido o alguna línea de aire que venga de un compresor que me dé la posibilidad para respirar sin tener que estar expuesto al aire que está dentro del espacio confinado.
18% me dice que ya se considera una atmósfera deficiente, según ANSI Z117 de 1977. Ya hay problemas de coordinación muscular y hay una aceleración del ritmo respiratorio. Quiere decir que yo empiezo a respirar con mayor demanda, ¿sí? Al 17% ya hay un riesgo de pérdida de conocimiento y sin signo precursor. O sea, quiere decir que yo simplemente pierdo el conocimiento, lo que llamamos comúnmente un desmayo o un síncope. De 12 a 16% dice que ya tenemos vértigo, dolores de cabeza, disneas e incluso alto riesgo de inconsciencia. Y cuando estamos por debajo de 10, dice que hay náuseas, pérdida de conciencia y seguida la muerte entre 6 y 8 minutos después de que no tengo o estoy dentro de esos valores. Así que por eso es importante el tiempo de respuesta que yo tenga cuando un colaborador entra en estado de inconsciencia dentro de un espacio confinado que me puede generar este riesgo específicamente, ¿sí? ¿Qué es la regla de oro de la medición de gases? Les voy a decir. La medición de gases, ¿cuándo? Continuamente, siempre. Definitivamente siempre debo medir antes de entrar al espacio confinado, preferiblemente siempre abro el espacio confinado, dejo que se ventile un poco, ¿verdad? Y después hago la medición específicamente para saber cuál es la condición que tiene el espacio confinado antes de hacer la entrada. Y definitivamente, cada vez que vaya a haber un entrante o un operario dentro del espacio confinado, tiene que tener un monitor de gases que le avise específicamente cualquier cambio que pueda suceder dentro de ese lugar específicamente. Muy bien. Después tenemos la parte de ventilación. En ventilación, ¿qué debemos evaluar? ¿Qué hay dentro del espacio confinado? ¿Cómo me puede afectar el no ventilar un espacio confinado y cómo elimino cualquier riesgo que haya dentro del espacio confinado? En definitiva, con ventilación. La ventilación es clave. ¿Por qué? Porque me lleva aire puro al espacio confinado y me ayuda a mejorar la condición en la que tengo dentro del espacio confinado. Veamos esto específicamente. Vean este video. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. ¿Cómo va la cosa? Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área.
trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? Andando. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. You entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entras ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40. En definitiva, siempre hay riesgos específicos dentro del espacio confinado. Y por eso es importante la ventilación, por eso es importante la medición de gases, por eso es importante la capacitación y por eso es importante verificar que las personas que vayamos a exponer al espacio confinado tienen la capacitación necesaria para poder hacer ese trabajo. Y así nos evitamos emergencias como esta que acabamos de ver anteriormente. Y si ustedes vieron, también hubo fallos en el rescate, aunque ya el cuerpo estaba, se puede decir, fallecido, el muchacho estaba fallecido dentro del espacio confinado. El rescate también es muy complicado, así que también hay que tener en cuenta esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la ventilación? En definitiva, corrige los errores o los problemas que podemos tener dentro del espacio confinado, o sea, saca los gases que pueden haber dentro del espacio confinado. Hay que saber y contar y tener en cuenta que el espacio confinado puede estar contaminado. Hay que garantizar desde dónde se trae el aire, ¿verdad? No puede ser, no vaya a ser que traigamos el aire desde un lugar donde esté contaminado, como vamos a ver en una imagen ya casi. Ventile continuamente desde antes de entrar al espacio confinado. Por eso es importante que a la hora de hacer su identificación y su inventario de espacios confinados, sepas específicamente qué equipos tienes y cuál es el tiempo necesario que ocupas para ventilar ese espacio confinado antes de hacer un ingreso. Mira la atmósfera antes de entrar, siempre, y recuerden lo que les decía, hay que garantizar que lo que yo esté, el aire que estoy metiendo dentro del espacio confinado no vaya a estar contaminado. Vean acá,
Estoy teniendo un ventilador con una turbina específicamente cerca de un vehículo que está aparcado en un semáforo con el motor encendido y obviamente me está mandando todo su CO2 y su CO todos sus gases tóxicos al espacio confinado. O sea, lo que estoy haciendo es inyectándole más riesgo al operador que está dentro del espacio confinado. ¿Qué les parece esto? ¿Mito o realidad? Una vez en una charla me encontré esta imagen. Dicen específicamente que así se comporta el aire. En definitivamente esto es un mito. No es verdad que el aire muerto siempre está abajo, no es verdad que el aire pobre está en el medio y no es verdad que el aire bueno está arriba. Es un mito, no es cierto. ¿Cómo se comportan los gases dentro del espacio confinado? De esta manera. El sulfuro de hidrógeno siempre va a estar en la parte baja o podría estar en la parte baja. El monóxido de carbono siempre va a estar en el medio porque pesa exactamente lo mismo que el aire. O sea, el aire siempre es desplazado por el monóxido de carbono, ¿verdad? Y el metano siempre está en la parte superior. Así es, ese es el mix básico que vamos a ver en la mayoría de los espacios confinados. No quiere decir que sean los suyos, porque usted puede tener otros químicos, otros materiales dentro del espacio confinado que van a hacer que estos gases se comporten diferente, más los que usted tiene dentro del espacio confinado, pero es importante determinar en definitiva, esto es un mito, esto no es real, la realidad es esta, ¿verdad? Específicamente. Vamos a ver el procedimiento rápidamente porque ya me pasé el tiempo. ¿Cuál es el procedimiento? Yo tengo que identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados que tiene el espacio confinado. Tengo que establecer un procedimiento. Tengo que establecer un procedimiento para los sistemas que garanticen que los sistemas y los implementos, el equipo de protección personal, los equipos de rescate, los controles aplicables y haya un permiso de trabajo específico. Yo tengo que establecer un procedimiento para capacitar a los colaboradores, para entrenar al personal interno, para hacer prácticas y rescates, para establecer la competencia de los contratistas, que a veces se dicen contratistas especializados en esto, y algunas de las cosas no lo controlan o no lo saben bien. ¿Y cuáles son las evaluaciones y los reentrenamientos que voy a hacer específicamente? ¿A quién debo entrenar? Definitivamente tengo que establecer dentro de mi procedimiento un rol específico para el entrante, que es la persona que va a entrar y va a exponer su vida a ese espacio confinado. ¿Cuál es el rol del asistente? ¿Cuáles son sus responsabilidades que tiene? ¿Qué habilidades debe tener? ¿Y qué destrezas y qué respuestas a situaciones? Y algo muy importante, a veces nosotros tomamos al operario o al trabajador que menos conocimiento tiene y le decimos, vaya, usted vaya a asistir a Raúl que va a hacer trabajo en espacio confinado. Y si ustedes ven, tiene más responsabilidades y más peso un asistente que el mismo entrante que está haciendo el trabajo dentro del espacio confinado. Y el rol del supervisor. ¿Qué hace el supervisor? ¿Qué supervisa? ¿Para qué supervisa? ¿Qué corrige y qué prueba? Eso tiene que estar establecido en un procedimiento específico de ingreso al espacio confinado. ¿Qué debe incluir nuestro permiso de trabajo? Definitiva, los aspectos mínimos de información, ¿verdad? Fecha, día, hora, lugar, tanque, número, XY. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades? ¿Quién es el entrante? ¿Quién es el asistente? ¿Quién es el supervisor? ¿Quién es el rescatista? ¿Cuáles van a ser las evaluaciones y los controles operacionales que voy a utilizar dentro o durante el ejercicio? ¿Cuáles son aquellos aspectos de seguimiento que yo tengo que tener específicamente? ¿Cada cuánto voy a ir a verificar que el monitor de gases esté funcionando correctamente? ¿Cada cuánto voy a verificar que el ventilador está funcionando correctamente? ¿Cada cuánto tengo que hablar con el entrante, el asistente? ¿Cada cuánto tengo que hacer intercambio de roles entre el asistente o cuántos asistentes, cuántos entrantes tengo que tener por espacio confinado? Específicamente tengo que tener este punto específicamente, ¿verdad? Después tengo que hacer una reunión de preingreso, específicamente. En esta reunión de preingreso tengo que incluir a todos los involucrados, tengo que hacer una revisión y evaluación de los riesgos, tengo que revisar los procedimientos, tengo que revisar los equipos, tengo que hacer una práctica de rescate o por lo menos decir qué vamos a hacer en caso de que ocupemos hacer un rescate, cuáles son los 3 tipos de rescate que hay, cómo voy a completar el permiso de trabajo. Vean que el permiso de trabajo no se completa antes de la reunión de preingreso. Es lo último. Normalmente siempre tenemos el sesgo de que ya llegamos a un trabajo y ya tienen el permiso listo. Eso no puede ser.
Y después tengo que tener también un procedimiento específicamente para rescatar a un entrante. Tengo que saber primero cuáles son los 3 tipos de rescate que hay, ¿verdad? Y hacerle un procedimiento a cada uno de los 3 tipos de rescate que tengo. Entonces dice que toda empresa debe tener claro y estructurado un procedimiento de rescate para espacios confinados. Debe contar con los entrenamientos, con las prácticas, con las simulaciones y con los implementos necesarios para aplicar un rescate seguro. Y también tiene que evaluar que esos procedimientos son efectivos para evitar tener que aplicar un rescate con exposición a otras personas o rescatistas específicamente, ¿verdad? Y así definitivamente, después de todo esto que tenemos acá, empezamos el programa de entrenamientos para poder tener el sello de entrenado en espacios confinados. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, con todo el gusto las respondemos. Muchas gracias, don Raúl. Importante recalcarles que al lado derecho podrán realizar sus preguntas. Primera pregunta. A nivel nacional, ¿qué normativa regula este tipo de trabajos? En Costa Rica no tenemos una normativa específicamente que hable sobre espacios confinados todavía. Sé que hay algunas iniciativas para, que el Instituto Nacional de Normas Técnicas está desarrollando para esto. Por ahora no tenemos, por eso es que hacemos tanto énfasis, digamos, a lo que establece OSHA, lo que establece NFPA, lo que establece ANSI o lo que establece NIOSH para hacer este tipo de trabajos. Segunda pregunta. ¿Qué ventiladores recomienda? Hay diferentes tipos de ventiladores que se pueden utilizar. Hay diferentes marcas. No puedo específicamente recomendar una marca porque son muy buenas las que hay en el mercado. Lo que sí les recomiendo es que siempre, antes de comprar el ventilador, verifique específicamente cuáles son sus CFMs que tiene, cuál es el largo específicamente del ducto que tiene, cuántos ductos puedo colocar, cuántos codos puedo hacer específicamente, porque eso me va a bajar en definitivamente el flujo del ventilador. Así que esa es como la recomendación específica que les podría dar. Muchas gracias. Ahora venimos con la última pregunta. ¿Cuál es el equipo mínimo con el que se debe de contar antes de realizar el trabajo? El equipo mínimo que deberíamos de tener para ingresar para hacer un trabajo en espacio confinado es siempre, yo les digo, lo primero es un monitor de gases y un ventilador. Esos 2 equipos no son negociables. Si usted no tiene un monitor de gases y no tiene un ventilador, no ingrese a un espacio confinado, porque su vida está en riesgo. 2, todo el equipo de protección personal que necesita para ingresar, desde un arnés, cuerdas, guantes, casco específicamente que sea de los de hacer escalada o los de, en este caso voy a decir una marca específica como los Petzl, o que tenga su barbijo específicamente para que no, porque el industrial tiene la solapa específicamente que eso les puede dificultar hacer vistas superiores y es un poquito incómodo. Zapatos de seguridad, trajes específicos o trajes de protección, dependiendo del grado de peligro o del grado de material que usted tenga en ese espacio confinado. Respiradores solamente cuando usted garantice que tiene oxígeno por arriba del 21%, no menos de eso, podríamos usar un respirador. Esos son como lo básico. Hay un montón específico, o sea, porque equipos de protección van a depender de muchísimo del análisis de riesgos que usted haga, y cada equipo de protección personal va a ser específico para cada espacio confinado que usted tenga. No es como que existe una
una regla general que usted diga, ok, este es el equipo para todos los espacios confinados, porque puede ser que no necesitamos un respirador, por ejemplo, para ir a limpiar un tanque que tenía X producto, ¿verdad? Pero puede ser que los productos que usted vaya a usar para limpiar ese espacio confinado sí te generen la necesidad de tener o de utilizar un respirador, ¿sí? Muchas gracias, don Raúl, por aclarar las dudas y por el contenido brindado. Definitivamente es un tema de suma importancia. Recordarles que en la sección de preguntas y respuestas se les adjuntó un enlace donde podrán calificar la sesión. Damos por concluida la segunda sesión del día de hoy. Esperamos que les haya sido de sumo provecho. Un gusto que nos acompañaran. Un gusto, don Raúl. Buenos días. Gracias, que tengan un bonito día. Buenas tardes.